Bien, jóvenes, continuando con la sesión, pasamos a la sesión 2, validación de datos. ¿Ya? Vamos a ver validación de datos simple y luego vamos a ver validación de datos con fórmulas, ¿no? La validación de datos es muy importante para poder restringir, ¿no? Así, datos que se puedan insertar en una celda, ¿no? ¿No? Por ejemplo, cuando yo coloco, digamos, mi edad, ¿no? Yo puedo decir que mi edad, las edades de una persona máximo, pueden contener solo dos dígitos, ¿no? Siempre y cuando vivimos de 0 a 99 años, ¿no? Rara vez sería de que encontremos una persona que viva pues más de 100. Entonces, ¿qué pasa si una persona pone 500? O sea, la máquina automáticamente, o sea, le va a decir dato incorrecto, ¿no? O sea, no puedes insertarse datos porque ese dato no es validado para mi celda. Entonces, la validación de datos se aplican directamente a una celda o a un conjunto de celdas para restringir, ¿no? Que se rellenen datos erróneos, ¿ya? Estamos. Por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? La validación de los números la podemos hacer seleccionando si el número es entero en el campo permitir del cuadro de diálogo y validar los datos que podemos activar, los datos de la ficha datos, ¿no? Estamos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ve? Que tenemos, digamos, ¿no? Número de trimestres, validación de números enteros. Los números de trimestres solamente son pues 4, ¿no? Estamos, ¿no? Estamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a seleccionar, a ver, conmigo, por favor, seleccionamos, hacemos un clic, nos vamos a la cinta datos, en datos, o sea, prácticamente vamos a trabajar con casi todo lo que está aquí. En el casito encontramos la opción de validación de datos, ¿ya? Casito encontramos la opción de lo que es la validación de datos, ¿no? Y como te volví a decir, ¿no? Es muy interesante pues aplicar esta función, por ejemplo, si dentro de las opciones, ¿no? Hay datos que por defecto se van a rellenar o se van a insertar de forma incorrecta. Ahora mira, miren, las validaciones de datos, o sea, validación de datos, la validación de datos tiene una parte que es la configuración, el criterio de la validación, tiene un mensaje de entrada y tiene un mensaje de error. ¿Te das cuenta? ¿No? Vamos a colocar eso ya, vamos a definir, ¿no? Vamos a colocar, se van a dar cuenta ahorita, digo, ¿no? Entonces, el primer tema es que dice que coloquemos números enteros, ¿no? Y los números enteros van a estar entre, pero también encontramos, no está entre, igual a, no es igual a, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Entonces, en este caso nos está haciendo entre. Un semestre empieza mínimo, ¿no? 1 y máximo 4. ¿Estamos? Ya no nos está diciendo que o sea, simplemente es de entrarse entre 1 y 4. Estamos, ¿ya? Estamos. Ahora, una vez asignado el mínimo valor que se debe colocar y un máximo valor que se debe colocar, ¿no? El mensaje de entrada va a ser lo siguiente. Vamos a colocar acá un título, le vamos a decirle semestre, ¿no? Y acá en mensaje le vamos a decir, ¿no? El año, ¿no? Tiene 4 trimestres, ¿no? 4 trimestres. ¿No? Trimestres. O sea, acá lo vamos a colocar como título, ¿no? Trimestre. ¿No? Ahí te vas a ver dónde sale. ¿Está bien? Y en mensaje de error le vamos a ir alto, o sea, para, alto. Tenemos tres tipos de mensaje de error: alto, advertencia, información. Le vamos a ir alto. Alto es cuando tú ya no puedes continuar. También no hay la necesidad de colocar título, solamente puedes colocar el mensaje, ¿no? Entonces vamos a ir número, ¿no? Número de trimestre incorrecto, ¿no? No, ese es el mensaje que nos va a salir, ¿ya? Le decimos aceptar, y ya te das cuenta, mira, ¿ve? Cada vez que yo pongo el puntero dentro del trimestre, vamos a agrandar un poquito más aquí, ahora sí creo que,
cada vez que yo pongo el puntero dentro de este trimestre, me dice, el trimestre en el año tiene 4 trimestres, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si pongo 1? La máquina me va a aceptar, ¿ve? Si pongo 2, me va a aceptar. Pero si pongo 6, me debe generar un error. Y el error me dice el número de trimestre incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el trimestre solo tiene 4, el año tiene solamente 4 trimestres. ¿Te das cuenta, no? Y te dice reintentar. Entonces puedes volver. Ah, entonces solamente hay 5. Entonces te vuelve a salir error, ¿no? Ah, entonces tiene 4. Entonces sí tiene 4, ¿no? O sea, el trimestre tiene 4. Entonces, de esa manera, o sea, cuando se aplica esto dentro de lo que son validaciones, nos permite hacer estos tipos de restricciones, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer estos tipos de restricciones cuando nosotros empezamos a crear una base de datos? O sea, una base de datos, y aparte de eso, la base de datos puede contener, pues, formatos personalizados, ¿no? Como por ejemplo, si la información que yo ingreso va a estar en kilogramos, si va a estar con monedas en dólares o euros, ¿no? O si voy a hablar de sacos, ¿no? Si voy a hablar ¿no? En pesos, o sea, ¿no? O sea, en libras, o sea, todo eso va a estar formateado. Entonces, esta parte de aquí ya nos permite más hacer una restricción dentro de esto. Estamos. Introduzca una nueva contraseña. O sea, acá vamos a ver aquí. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? ¿No? Entonces, de esa manera nosotros validamos. Ahora acá nuevamente vamos a ir colocando, vamos a ir nuevamente a validación de datos, ¿no? Por ejemplo, acá están los errores, ¿no? Ahora vamos a probar, ya no vamos a colocar mensaje de entrada, sí, vamos a trabajar con los mensajes de error. Pero recuerda que esta acá es número entero. Entonces, aquí le voy a decir igual a. Si la contraseña, voy a colocar, ¿no? El valor a ingresar debe ser 123, ¿ok? Eso es mi contraseña. ¿Ya? El mensaje de error va a ser lo siguiente, el mensaje de error. Ahora, fíjate, ¿ah? Alto te detiene, ¿no? Te dice, no, no puedes pasar más allá. En cambio, advertencia te advierte, ¿no? Pero puedes continuar, ¿no? Puedes continuar. Ya estamos. La de información, o sea, la de información, la que estamos viendo acá, la de información, ¿no? Te informa nada más. Al final acepta el dato. Estamos, o sea, de advertencia te pregunta, ¿deseas aceptar el dato, sí o no? Entonces tú dices sí y acepta el dato. En cambio, información te dice el dato que ha aceptado es error. Y te dice acéptalo, ¿no? Entonces no tiene casi sentido, ¿no? Entonces nuevamente voy a volver a utilizar lo que es alto porque acá sí me interesa porque en contraseña sí debe haber alto, ¿no? O sea, acá le voy a decir contraseña, ¿no? Contraseña incorrecta, ¿no? ¿Ya? Contraseña incorrecta, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a irle a aceptar, vamos a probar, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, al hacerle clic me dice, ve, contraseña incorrecta, ¿no? Reintentar. Otra, bueno, me va a decir, todas las veces que yo intento, que yo prueba, me va a salir hasta que yo inserte la contraseña correcta. Y la contraseña correcta es la que se queda y ya no genera el error. ¿Te das cuenta? Entonces, estoy validando. Ya, en esta parte, en estos ejercicios que están acá al costadito, ¿ya? En estos ejercicios del costadito sí vamos a aplicar esas dos funciones que les decía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Validación de números decimal, pero y porcentaje, ¿no? Ratio del fondo de maniobra, o sea, mayor o igual que 0, ¿no? Debe ser, el ratio debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Estamos, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí. ¿Ya? Entonces vámonos a casito, vámonos a formato condicional, ¿no? Configuración, y acá nos dice decimal, ¿no? Decimal, y nos dice que debe ser mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, ¿no? Mínimo 0, ¿no? Mínimo 0, ¿ya? Mínimo 0. Y en mensaje de error le voy a colocar advertencia. Por defecto, que me saque advertencia. Ya no le voy a colocar mensaje de error ni nada por el estilo. Solo que me diga advertencia. Estamos. Le decimos aceptar. ¿Ya? Le decimos aceptar y colocamos. ¿Qué pasa si pongo 0.6?
Me acepta porque es decimal, es mayor que 0, ¿no? Claro. Pero si pongo menos 5, me debe generar el error, ¿eh? Y eso es lo que les quería explicar, ¿no? Acá dice, este valor no coincide con las restricciones de la validación de datos definidas para esta celda. ¿Ve? Si tú le dices, sí, deseo continuar, acepta el valor negativo. Pero si lo hubiéramos dicho, por ejemplo, no, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí, si le digo no, te vuelve a decir inserta el valor correcto, ¿no? Pero si pones un valor positivo, sí te va a aceptar. Pero ¿por qué se llaman decimal? Te das cuenta que por defecto aparece el decimal en la celda. ¿Ok? Muy bien. Vamos con este valorcito que está aquí. Nuevamente vamos a validación de datos. En este caso vamos a aplicar, ¿no? Estamos con decimal, ¿no? Estamos con decimal, pero nos dice aquí menor, ¿no? O igual que el 100%, ¿no? Menor o igual al 100%. O sea que hablamos del 100%, ¿no? Pregunta, ¿Excel reconoce el porcentaje? Sí lo llega a reconocer, ¿no? Entonces acá menor o igual que el 100%. Muy bien, le decimos aceptar. En mensaje de error le vamos a colocar. Me dice el mínimo debe ser un valor numérico, me está diciendo, ¿no? Entonces aquí es 1, pues. Mínimo es 1. Mensaje de error le voy a colocar aquí donde dice información. Ya, información. Muy bien, entonces no lo puedo colocar en porcentaje, eso es lo que le quiero decir. En algunos casos sí reconoce, pero el 100% representa un valor mínimo que es 1, ¿no? Entonces la celda tiene que trabajar, ¿no? Ya con un formato porcentaje. Voy a aceptar, ¿no? Y se supone que esta celda que está aquí me debe de aceptar en función a porcentajes. Por ejemplo, si yo pongo 25%, me debe de aceptar. Me dice que no, ¿no? Me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda, ¿no? Pero si yo le digo aceptar, me acepta, ¿ve? ¿Te das cuenta, no? A ver, 0.25, ¿no? No me acepta, ¿ve? Ahora vamos a colocar menor o igual a 1. Está bien, pues. ¿No? A ver, menos 4, ¿no? Pero igual te acepta, ¿no? Ya está en función a 0, ¿no? Por ejemplo, claro, 25, ¿no? Es en porcentaje, pues tiene una equivalencia del 0.5, ¿no? ¿Estamos? Ya, entonces eso es lo que estaría definiendo, ¿no? El valor aquí, ¿no? El valor aquí, en decimal, ¿no? ¿Estamos? Mayor le he puesto, pues mira, ve, menor es menor igual que 1. Ahora sí, pues, ¿no? Ya te das cuenta. A ver, vamos a colocar 5, acepta, ¿no? Pero si le pongo 145, me debe salir error. Ahora sí, ¿ves? Porque es un error, no puedes, ¿no? Pero si le pongo, por ejemplo, 25%, se acepta porque es un valor determinado en función al porcentaje. Ya, disculpe, yo me había como que había puesto mayor, era menor. Bien, entonces te das cuenta cómo funcionan los mensajes de error, ¿no? En cambio, el mensaje de error alto sí te detiene. No colocas el valor, ¿no?, que corresponde, no pasa, ¿no? Ahora, la validación dentro de la validación de datos, los errores de información de advertencia solamente te advierte, pero si le dices sí, quiero ese valor y te acepta, ¿no? En cambio, el otro te advierte, te informa que el valor que has colocado es incorrecto, pero igual pasa, ¿no? Igual pasa. Esa es la diferencia de los valores, de los errores, ¿ya? Bien, sigamos. La validación de datos por fecha. Ya hace seleccionar la fecha en el campo, permitir el cuadro de diálogo, ¿no? ¿Sí? Y la validación de datos, ¿no? Por ejemplo, encontramos aquí. Iniciar la fecha de inscripción se debe iniciar el 1/1 de 2014, ¿no? Deben ser mayores que esta fecha. Ya la vamos a cambiar. Matrícula, por ejemplo, digamos, en el instituto nos deben aceptar las matrículas a partir del día. ¿De cuándo empezó las matrículas? El 13, ¿no? De ayer, ¿no? El lunes, ¿no? 12, ¿no?
a partir del 12, del 3, del 23, listo, ¿no? ¿No? Fecha límite de inscripción, creo que es el día 30, ¿no? 30 o 31 creo que, del 3, del 23, listo, ya está, ¿no? Y luego viene fecha de presentación, debe estar entre, ya eso lo vamos a ver después, ¿no? Acá nos está diciendo, pero vamos primero con esta, ¿no? Acá podemos manejar fechas. Muy bien, le decimos entonces, igual, seleccionamos la celda, nos vamos a validación, acá dice fecha, ¿no? Acá dice fecha, ¿ve? Y, ¿no? Acá dice datos, ¿no? Entonces dice, acá dice, debe ser mayor o igual que, y acá colocamos la fecha, ¿no? Las inscripciones se deben dar a partir del día 12, ¿no? 12, ¿ya? Del 3 del 2023, ¿no? Mensaje de error, ya por defecto que sea el de alto, ¿no? Listo, le decimos aceptar, ¿no? Y comprobemos. ¿Qué pasa si iba a matricularme un día 10, ¿no? ¿Cuándo se matricula un día 10 del 3 del 3 del 23? Me debe generar error, porque esa fecha no es válida. Entonces, las fechas que sí deben aceptar es a partir del día 12. O sea, por ejemplo, hoy día, 14 del 3, ¿no? Del 23, se ha ido a matricular y es válido, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿No? ¿No? Ahora, si yo quiero restringir también la fecha, ¿no? Fecha como máximo, el día 30, hago lo mismo, ¿no? Me voy a validación de datos, me voy a fecha, ¿no? Le digo que es menor o igual que a la fecha del día 30, ¿no? Del 3 del 2023. Y acepto, ¿no? Entonces, si por ejemplo, bueno, si yo vuelvo a colocar, digamos aquí 14, ¿no? Del 3 del 23, me va a aceptar. Pero ¿qué pasa si pongo así 1 del 4 del 23? Me va a salir error. ¿Por qué? Porque es una fecha incorrecta. ¿Ve? Es una fecha incorrecta. Entonces, ahí también te está saliendo el error. ¿Te das cuenta? Pero si pones el día 25 del 3 del 23, es una fecha, ¿no? Que todavía está dentro del límite de la inscripción. Pero una vez que pasa, ya no puedes colocar. Entonces, de esa manera, dentro de un formulario, dentro de un registro, tú puedes aplicar esto, ¿no? Validar, ¿no? Las inscripciones son solo del 15 al 14. Entonces, alguien viene y dice, oh, vamos a escribirte, ¿no? Sí, vamos a poner la fecha pasada. Trata de poner la fecha pasada y nunca va a poder poner la fecha pasada porque está, ¿no? Validado. Entonces, ya evitas pues problemas también. Vamos a colocar esta fechita que está acá, pero la vamos a cambiar al año, ¿no? Al año 23, ¿ya? 23, ¿no? 23, listo. Ahora sí. Vamos entonces, validación de datos, fecha, ¿no? Y está entre, colocamos la fecha, ¿no? 1 del 1, ¿no? Del 23, ¿no? Ahí hay que colocar 1 del 1 del 23 hasta el 31, ¿no? Del 1 del 23, ¿no? Estamos, aceptamos. Entonces, si yo por ejemplo pongo 14 del 2 del 23, error, ¿no? Tengo que colocar una fecha que esté adentro de ellos. Por ejemplo, si coloco el 5 del 1 del 23, sí me acepta porque es una fecha que está dentro de ese rango, ¿no? Entonces podemos utilizar también fechas. También podemos hacer validación de textos. ¿Ya? También podemos hacer validación de textos. También podemos hacer validación de hora, ¿no? ¿No? Bueno, ¿no? Tienen también esas opciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, validación de texto, ¿no? Por ejemplo, del NIF, el código postal, el teléfono y código de artículo, ¿no? Nos dicen deben tener una cierta cantidad máxima de caracteres, ¿no? Por ejemplo, el DNI, ¿cuántos caracteres tiene? 8, ¿no?
Entonces, si yo quiero restringir ingresos de DNI, entonces simplemente le voy a decir que debe tener como máximo 8 caracteres. Y mínimo también 8 caracteres. O sea, máximo, o sea, debe tener, por defecto, solo debe estar constituido por 8 caracteres. ¿No? ¿Ya? Vamos a irnos a casito. Vámonos a validación. ¿No? Vámonos aquí donde dice longitud de texto. ¿Ve? ¿No? Longitud de texto. ¿No? Y acá te dice entre es igual a. Si tú le dices es igual a, entonces ojito, hay que tener cuidado con esto. En longitud de texto dice igual a o entre, no está entre, no es igual, mira, ve. Entonces acá yo le voy a decir entre, ¿no? Un mínimo de caracteres. Dice 9 caracteres, o sea, máximo debe tener 9 caracteres. Teacher, ¿y qué pasa si yo le digo, por ejemplo, igual a? Si tú le pones igual a 9, el único valor que te va a aceptar es 9. ¿No? Si tú le dices no es igual a o mayor que, podemos utilizar el mayor que, ¿no? Pero si le digo mayor que 8 dígitos, ¿no? O de 9 dígitos, en este caso 7 nueves, ¿no? Entonces tampoco no va a funcionar. ¿Te das cuenta? ¿No? Esa es la gran diferencia. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Entonces lo voy a dejar entre, pero hay que pensar. Si nos dice 9 caracteres, el valor mínimo debe ser, por ejemplo, de un carácter, debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? Estamos hablando de 100 millones. ¿No? Y el valor máximo debe ser 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Te das cuenta, no? Esos serían los valores que deben de estar permitidos dentro de ahí. Vamos a hacer clic en aceptar y vamos a probar. Si yo escribo 6, error. Si escribo, ¿no? 5 veces 6, error, ¿ve? ¿No? Y si escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me debe aceptar. ¡Ay! No me acepta. ¿No? Me está diciendo que no, pero creo que me falta una. A ver, 1, ya, una, ahora vamos a ver. Creo que por ahí he colocado un valor adicional. A ver, tampoco. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. ¿No? ¿Qué ha pasado? 4, 6, 7, 8, 9. ¿No? A ver, a ver, a ver. A ver. Creo que aquí está. Claro, si yo pongo un número, no me debe aceptar. Ahora vamos a colocar un valor más altísimo. Qué raro, ¿qué me está pasando aquí? Vamos a volver a probar. ¿No? Vamos a nuevamente a nuestra validación de datos y vamos a decir qué está sucediendo. Ahora vamos a contar acá. 1 a. Se ha colocado. Ya. 1, no, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el valor máximo que se debe colocar vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? A ver. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? O yo estoy insertando mal mi validación de datos. A ver. Mínimo entre longitud de caracteres. Dice, ¿no? Mínimo. A ver. Mínimo 8 caracteres. Mínimo 8 y máximo 9 caracteres. A ver, creo que está así. Pero vamos a ver. 1 no me acepta. A ver, ahora vamos a probar. 1, 5, 6, 7, 8, 9. A ver. Eso sí me acepta. Muy bien. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También me está aceptando. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, sí. Entonces está hablando, o sea, aquí, chicos, está hablando como en función a la longitud, o sea, mínimo 9 caracteres
y máximo 9 caracteres, ¿no? Eso es lo que me está hablando aquí, ¿ya? Entonces ahora sí no me debe aceptar, a ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Error, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Error, ¿no? Entonces, está muy bien, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? Entonces ahí está. ¿Estamos? ¿No? Ahí está, ¿no? Ya, entonces, un ejemplito más. Y yo creo que el segundo, los otros dos ejercicios lo pueden hacer ustedes. O en todo caso puedo trabajar aquí, ¿no? Máximo 6 caracteres, ¿no? ¿No? Estamos, ¿ya? No nos dice, o sea, debe tener como máximo 6 caracteres. Vamos acá, validación de datos, ¿no? Texto, ¿no? Longitud de texto. Mínimo, no puede tener 0 contraseñas, ¿no? O sea, debe tener por lo menos un carácter, ¿no? No puede tener 0, pero como máximo solo debe tener 6 caracteres, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta, ¿no? Entonces, si yo coloco, por ejemplo, código R5, me debe aceptar, ¿ve? Código R, ¿no? Me debe aceptar porque le he hecho 1. Si digo código libro 0001, ¿no? 11, ya no debe aceptarme porque ya nos hemos pasado. L 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí debe aceptarme. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, de esa manera estamos definiendo esto. Bien. Entonces, ahí tenemos la validación de datos. Y ahora vámonos con el otro archivito. Ya rápidamente. Validación de... ¿no? Validación de datos personalizados, ¿no? En este caso, validación de datos personalizados con fórmula. Ahora, la validación de datos por lista, no lo he visto acácito, es muy interesante, ¿no? Lo podemos hacer, acá abajo vamos a colocarlo, ¿ya? ¿No? Pero aquí acá está, evitar que un ítem se introduzca más de X veces en una lista, ¿no? ¿Ve? Evitar que se introduzca un ítem determinado en una lista, ¿no? Evitar que se introduzca un dato en una celda si en otra celda, ¿no? Se cumple una cierta condición. Cuando nosotros hablamos de validación de datos, ¿no? Es para evitar eso, ¿no? Estamos. Por ejemplo, si yo quiero, digamos, ¿no? Yo quiero colocar un código, ¿no? Un código, ¿no? ¿Y qué pasa si dentro de los códigos que estoy colocando inserto el mismo código? O sea, habría una repetición. Entonces vamos a seleccionar todo este conjunto de celdas que están aquí, ¿no? Vámonos a la validación de datos, ¿ya? Vámonos a validación de datos, estamos, vamos a hacerle clic al gasito, vamos a colocar aquí personalizado. En personalizado le vamos a decir igual, ¿no? Contar, ¿ve? Contar, voy a escribir contar punto sí, me voy a contar punto sí, sí, ¿verdad? ¿No? Si el numeral, no, en este caso vamos a contar punto sí, si las celdas, y el rango de estas celdas que están aquí, si el rango de esta celda, de la celda C11 a la celda C14, ¿no? Ahí, pero ojito, miren, voy a colocar F4 para colocarle como absoluto, ¿no? Ese es, o sea, la función contar puntos sí nos permite contar pues cierta cantidad de valores, ¿no? Así, siempre en cuando tenga una condición. Y la condición es que esta debe ser igual a la primera, ¿no? Y al evaluar va a evaluar con la primera, con la segunda, con la tercera, con la cuarta. Y esta condición debe ser solamente igual a 1. O sea, debe contar 1. Si cuenta 2 significa que es duplicado. Si cuenta 3 significa que no, ya está duplicado, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Hacemos entonces Enter. Y ahora vamos a probar aquí en factura. Mira.
¿no? Ahora, la fórmula por defecto solamente debe resultar como verdadero o como falso, nos dice, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar un código 222, listo, muy bien. Código 333, muy bien. Pero por ahí se me olvidó que había colocado el código 22 y vuelvo a digitar. Y la máquina me dice que no puedes volver a utilizar ese código porque ya existe, ¿no? Ese código ya existe. Ahí podemos sacar un mensaje de error, ¿no? El indicarle que el número de factura ya existe, ¿ves? Entonces, esto te evita, ¿no? 333, esto te evita de que cuando tú rellenas un código dentro de un conjunto de celdas, ¿no? Evites duplicidad del valor. ¿Te das cuenta, ¿ves? ¿Te das cuenta, no? Mientras los valores son existentes, siempre va a pasar, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Para eso se utiliza, ¿ya? Teacher, ¿y en fechas puedo aplicar también esto para que el valor sea único? En realidad no, pues, ¿no? Una compra, por ejemplo, se puede aplicar en una misma fecha. En importes tampoco no puedes aplicar esto porque pueden haber diferentes tipos de importes, ¿no? ¿Te das cuenta, no? O sea, tú no vas a decir, no, o me pagas 10 céntimos más, el otro con 20 céntimos más, no puedes, ¿no? En cambio, cuando hablamos de unas facturas, DNIs, número de factura, ¿verdad? Código de un producto, siempre va a tener, pues, ¿no? Un número único, ¿ya? Bien. También podemos prohibir la introducción de determinados datos no deseados mediante la validación de datos personalizadas, ¿no? Por ejemplo, introduzca un número que sea par. O sea, solamente que sea par. No puedes introducir un número que sea impar. Para eso vamos a casito a validación de datos, ¿no? Vamos aquí y le decimos personalizada y colocamos nuestra formulita y le decimos igual residuo, ¿no? Igual residuo, paréntesis, y le decimos, ¿no? Si el valor de esta celda, ¿no? Dividido entre 2 siempre debe, si es igual a 0, significa que es un número par. Pero si el valor introducido en esa celda, ¿no es así? ¿No? Es un número impar, nos va a salir el error. Aceptamos, probamos, colocamos por ejemplo 5 y me debe salir error, ¿no? Pero si coloco 8 me debe aceptar el número. Si coloco 2 me debe aceptar el número. Si coloco 7 me debe salir error porque es un número impar. ¿Te das cuenta, no? Pero si coloco 6 me va a aceptar el número. Entonces, se hacen también validación de datos utilizando fórmulas, que es muy interesante, chicos. Esta es la primera, por ejemplo, esta no te la enseñan así, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Y hay cosas que en realidad no vas a aprender, ¿no? Si no lo vas a tener que aprender cuando ya tengas esa necesidad de hacer. También dice podemos impedir que un usuario, ¿no? Que un usuario comience la introducción de datos en una fórmula sin antes no ha escrito su nombre, ¿no? ¿Te das cuenta, no? O sea, ¿qué quiere decir? Si yo no escribo el nombre aquí, o sea, si yo no escribo mi nombre, ¿no? Si no escribo mi nombre, no me va a permitir rellenar mis datos ahí, ¿no? ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? ¿Te das cuenta? Esta es la celda C27, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando una fórmula por defecto que se llama igual a largo, ¿ve? Largo te permite contar la cantidad de caracteres que puede tener una celda, ¿no? Entonces dice, ¿no? Si el largo, si esa celda ya tiene un texto, entonces por defecto nos puede permitir insertar el dato, ¿no? Pero si no, no. Entonces la validación lo vamos a aplicar aquí. Claro, lo podemos introducir en la misma fórmula también, ¿no? Estamos. Vamos a hacer. Entonces acá colocamos validación de datos, ¿no? Decimos, ¿ve? ¿No? Personalizado, ¿ya? Y acá dice fórmula, ¿no? Igual, ¿no? O sea, yo puedo utilizar largo, ¿no? Largo, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Si el largo, vamos a ver acá, ¿no?
si el largo, ¿ya? Si el largo de esta celda, ¿no? Si el largo de esta celda es mayor a 0, ¿no? ¿No? O sea, se debe permitir, ¿no? Si el largo de esta celda es mayor a 0, ¿ya? Estamos, ojito, ojito, ojito. En la celda no es la celda E27, sino es la celda, ¿no? Esta celda que está aquí, E27. O sea, ¿no? Si en este valor, si acá en esta celda hay un valor, entonces aquí se nos debe permitir. Igual va a ser aquí, ¿no? Si acá hay algún valor, nos debe permitir insertar edad, ¿no? Estamos, ya, le decimos aceptar, vamos a probar. Entonces acá yo escribo algo, me está permitiendo. A ver, vamos a colocar en función a ese valor, ¿ya? Validación de datos, ¿no? Vamos a colocar, parece que el largo no lo está reconociendo, igual, si está en esta celda, ¿verdad? Es mayor a 0. A ver, ahora sí, vamos a colocar, ahí está, ¿ve? Entonces no reconoce la función largo exterior, ¿no? O sea, la función largo exterior no lo llega a reconocer. Yo le he puesto largo igual que la celda, ¿no? Estamos. O en todo caso cometí tal vez un error, ¿no? El error podría haber sido que no la haya colocado en absoluto. También puede ser eso, ¿no? Ahora vamos a volver aquí, vamos a volver a probar. Por ejemplo, acá no le he puesto absoluto. Ahora vamos a colocar largo, ¿no? Paréntesis, absoluto. Vamos a probar, ¿no? De eso se trata. Cerramos y a ver, ahora sí. A ver. No acepta, ¿ve? Entonces, ahí está la lógica, ¿ve? No reconoce, o sea, no reconoce la función largo aquí, ¿no? Sino simplemente se hace en función. No, pues, ¿qué estoy haciendo yo? A ver, un ratito, ¿ya? Vamos a concentrarnos bien. Largo, sí debe de funcionar, ya, de esta celda que está aquí, que es el, ¿no? Voy a colocar en absoluto, ya, debe ser mayor a 0. Entonces, si coloco aquí, sí me permite, ¿ve? Entonces, eso significa que mi formulita, ¿no? La función largo sí o sí tiene que estar en otro valor. Tal vez la comparación, el otro largo saca un valor que tal vez es representado como texto y no, pues no va a ser aceptado, ¿no? Entonces, mira, se dan cuenta, ¿ve? ¿No? Entonces, aquí vamos a regresarlo al valor que corresponde. Ahora sí, ¿no? Pero ya no viene a ser esta celda, sino igual a esta celda que está aquí, F4 para colocar en absoluto y debe ser mayor a 0. Entonces, si yo escribo un valor ahí, ¿no? Me dice que no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tengo que insertar aquí, ¿no? Tengo que insertar un nombre y luego recién, ¿no? Recién puedo colocar, ¿no? El otro valor. Y puedo hacer lo mismo para el valor que está aquí. ¿Qué le digo aquí? Largo, ¿verdad? Igual, largo, ¿no? Largo de esta celda, ¿no? Que 5, y acá le vuelvo a validar, ¿no? ¿Qué le digo? Validación por personalizada igual, ¿no? A esta celda, ¿ve? ¿No? Si esta celda, ¿no? Es mayor a 0, ¿no? A 0. Entonces, si aquí no hay nada, o sea, para remate, si no hay nada, peor aquí no vas a poder rellenar, pero si acá ya has colocado, ¿no? Así, ¿no? Si aquí has colocado el apellido, ¿no? Entonces aquí puedes colocar, ¿no? La edad, por ejemplo, B, y te acepta, ¿ve? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Vamos a terminar con una partecita acá arriba, no vamos a trabajar aquí. Por ejemplo, en el caso de la validación por fecha o validación de importe, ¿no? O en vez de fecha podemos colocar producto, por ejemplo, ¿no? Que yo seleccione el tipo de producto o el tipo de importe que representa cada una de las facturas. Vámonos aquí a validación. Existen dos métodos. Vamos a utilizar dos métodos, ¿ya? Estamos. El primer método va a ser cuando se tiene una lista de fechas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las fechas válidas, digamos, ¿no? Las fechas válidas de facturación.
Pero para eso me voy a ir acá al costadito y voy a colocar una lista de fechas. Por ejemplo, ya estamos 14, ¿no? Del 3 al del 23. Voy a colocar toda esta listita, solamente listo, si no un poquito más todavía lo voy a subir acá arribita. ¿Ya? Hasta ahí creo que estamos. Entonces, hay dos lógicas cuando hablamos de validación de datos por lista, ¿no? Acá vamos a colocar. Entonces aquí en fecha lo así, voy a seleccionar, mire, voy a seleccionar, puedo seleccionar uno, voy a seleccionar solamente uno y luego van a ver que funciona para todas también. Nos vamos a validación, nos vamos aquí donde dice lista, ¿ve? Lista, y acá donde dice origen, nos vamos a irnos a casita y vamos a seleccionar el origen. Este es el origen, ¿no? O sea, para eso ustedes ya deben tener una lista, ¿no? Le decimos aceptar y te vas a dar cuenta que aquí aparecen los botoncitos, ¿no? Por ejemplo, esta factura se ha aplicado el 15, ¿no? Y acá no te sale. Entonces lo que vas a hacer es, vamos a borrar el valor que está ahí y lo vamos a arrastrar y te vas a dar cuenta que ahora, ¿no? Esto se ha generado el 25, esto se ha, disculpa, no se ha generado esta fecha, ¿sí? ¿No? Vamos a colocar aquí en función a fecha, ¿ya? ¿Ve? Y fecha corta, listo, ¿no? ¿Ve? Y ya puedes rellenar, ¿te das cuenta? ¿Ve? Ahora, en importe también funciona así, seleccionamos todo, también puedes aplicar validación de listas, ¿ya? Aquí vamos a validación de la lista, ¿no? También se puede utilizar listas, por ejemplo, digamos que los importes máximos de facturación podría ser 1000, ¿no? Punto y coma, espacio, 2000, punto y coma, espacio, ¿no es así? 3000, punto y coma, espacio, ¿no? 4000, ¿no? Así, ¿no? Pero se tienen que separar con punto y coma. Mientras que no se separa con punto y coma, no va a funcionar la validación. Tú le pones coma, no. Y acá te das cuenta que ni siquiera estoy colocando igual, solo estoy colocando valores. Voy a aceptar y te vas a dar cuenta que aquí ya me permite hacer la elección de los valores. ¿Ves? Te das cuenta, ¿no? Entonces, eso se llaman validaciones por lista. Tú puedes tener una lista de rangos y lo puedes validar en función a esa lista de rangos o puedes insertar también de forma manual los valores que contenga una lista. Muy bien, con eso estaríamos finalizando todo lo que corresponde a validación de datos. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima clase.